En el corazón de uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XX, surge la figura de Brigitte Oss, la hija del comandante de Auschwitz, Rudolf Oss. Su vida, marcada por el horror y la opulencia, nos ofrece una ventana única para entender los dilemas morales y las paradojas de la posguerra. El contexto familiar. Rudolf Oss, conocido como el carnicero de Auschwitz, fue responsable de incontables atrocidades durante su mandato en el campo de concentración polaco. Sin embargo, detrás de la máscara del monstruo, residía una vida familiar en apariencia idílica. Brigitte, la tercera de sus 5 hijos, creció entre lujos mientras su padre dirigía el campo de exterminio. La infancia entre las sombras. Desde su nacimiento en agosto de 1933, Brigitte Oss fue arrojada al corazón del horror nazi. Su destino la llevó a vivir una infancia marcada por la tragedia y la brutalidad de los campos de concentración. Nacida en una granja cercana al mar Báltico, su vida comenzó en un entorno idílico que pronto se transformaría en una pesadilla. Desde los primeros años de su vida, Brigitte estuvo rodeada por los alambres de púas y las torres de vigilancia de los campos de concentración nazis. En Dachau, Sachsenhausen y finalmente Auschwitz, presenció el sufrimiento humano en su forma más extrema. A pesar de su corta edad, fue testigo de la desesperación y el terror que reinaban en estos lugares de horror. Para Brigitte, su padre Rudolf Oss era una figura complicada. A pesar de su papel como comandante de Auschwitz y responsable de innumerables atrocidades, para ella era simplemente el hombre más bueno del mundo. Este contraste entre la bondad percibida de su padre y la realidad del horror que lo rodeaba creó en Brigitte una profunda disonancia cognitiva. A medida que crecía entre las sombras de Auschwitz, Brigitte luchaba por reconciliar la imagen amorosa de su padre con la cruel realidad de sus acciones. A pesar de las evidencias del mal perpetrado por su padre y sus subordinados, ella se aferraba a la idea de que Rudolf Oss era simplemente un hombre obligado a cumplir órdenes, incapaz de actuar de otra manera. Esta dualidad entre la percepción de la bondad paterna y la realidad del horror nazis plantó en Brigitte semillas de confusión y conflicto. Su infancia estuvo marcada por la necesidad de negar la verdad evidente frente a la imagen idealizada de su padre, una lucha interna que la acompañaría durante toda su vida. A pesar de la cercanía con el horror, Brigitte Oss encontró refugio en la imagen de su padre como el hombre más bueno del mundo, una ilusión que le permitió sobrevivir en un mundo dominado por el mal. Sin embargo, esta ilusión también la condenó a vivir con el peso de la negación y la disonancia cognitiva, una carga que solo pudo comenzar a aliviar décadas más tarde, cuando finalmente enfrentó la verdad sobre su pasado familiar. Si te está gustando el vídeo, te invito a que des like, te suscribas y compartas, es la mejor forma con la que puedes ayudar a este canal. El pasado oculto. Tras la caída del Tercer Reich, la familia Oss se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Separados por la guerra, Brigitte y sus hermanos experimentaron la pérdida de privilegios y la lucha por la supervivencia. En medio de la adversidad, Brigitte encontró refugio en el silencio sobre su pasado, una estrategia que la acompañaría durante décadas. El renacer en España. En los convulsos años 50, Brigitte Oss tomó la decisión audaz de dejar atrás el sombrío pasado de Alemania y buscar un nuevo comienzo en España. Bajo el seudónimo de Brigitte, se embarcó en una búsqueda de identidad y redención, buscando dejar atrás las sombras del Holocausto que habían marcado su infancia. A pesar del peso de su apellido y el oscuro legado de su familia, Brigitte encontró en España un refugio donde reinventarse y dejar atrás el pasado. Bajo el brillante sol mediterráneo, encontró un oasis de esperanza y oportunidad, lejos de los horrores que aún atormentaban su memoria. Convertida en Brigitte, la joven alemana halló en el mundo del modelaje un camino hacia la libertad y la independencia. Su belleza inquietante y su elegancia natural capturaron la atención de figuras prominentes en la escena de la moda española, incluido el legendario Cristóbal Balenciaga. Como maniquí de Balenciaga, Brigitte encarnaba la sofisticación y el glamour de la alta costura española, desfilando con gracia y distinción en los salones más exclusivos de Madrid. Su ascenso meteórico en el mundo de la moda la convirtió en una figura destacada, admirada por su estilo y elegancia impecables. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y glamour, Brigitte llevaba consigo el peso de un pasado oscuro que nadie sospechaba. Ocultando cuidadosamente su verdadera identidad, se esforzaba por dejar atrás el legado de su apellido y forjar una nueva vida libre de las sombras del Holocausto. En España, Brigitte encontró una nueva identidad y una oportunidad de redención, lejos de los horrores que habían marcado su infancia. Aunque su pasado seguía acechando en las sombras, encontró en la moda y la belleza un refugio temporal donde podía ser simplemente Brigitte, una mujer en busca de su propio camino hacia la luz. El encuentro con el pasado. A pesar de sus esfuerzos por enterrar su pasado,
el destino tenía otros planes para Brigitte. En 1961, durante su estadía en Madrid, conoció a un ingeniero americano-irlandés con quien se casó y formó una familia. Este encuentro significó un giro inesperado en su vida, ya que fue la primera persona a quien confesó su verdadera identidad y el pasado oscuro que la perseguía. La vida errante. El matrimonio de Brigitte la llevó a vivir en diversos lugares del mundo, desde Liberia hasta Irán, pasando por Vietnam y Grecia. Durante estos años, mantuvo su pasado en secreto, incluso ante su esposo, temiendo las posibles represalias y el juicio de los demás. La revelación y el perdón. Fue solo en sus últimos años, enfrentando la enfermedad y la cercanía de la muerte, que Brigitte decidió abrirse sobre su pasado. En una entrevista con el periodista Thomas Jardine, reveló la verdad sobre su padre y su conexión con Auschwitz. A pesar de su dolor y vergüenza, encontró comprensión y perdón en las palabras de su esposo, quien la aceptó como una víctima más de las circunstancias. El legado y la redención. La historia de Brigitte nos confronta con las complejidades de la culpa y la redención. Aunque su padre fue responsable de inimaginables atrocidades, Brigitte no compartió su culpa. Su lucha por encontrar paz y aceptación, a pesar de su legado, nos recuerda la capacidad del ser humano para sobreponerse a la oscuridad y buscar la redención. A lo largo de su vida, Brigitte se esforzó por distanciarse del legado de su padre y encontrar su propio camino hacia la redención. A pesar de las dificultades y los juicios ajenos, logró construir una vida llena de logros y amor, alejándose de la sombra de Auschwitz. El debate sobre la responsabilidad. El caso de Brigitte plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad y el perdón. Si bien es cierto que los hijos no son responsables de los actos de sus padres, ¿hasta qué punto deben enfrentar las consecuencias de esos actos? ¿Es posible encontrar la redención cuando se lleva el peso de un legado tan oscuro? El camino hacia la paz interior. A pesar de las circunstancias extraordinarias de su vida, Brigitte buscó la paz interior y la aceptación de sí misma. Su viaje nos recuerda la importancia de confrontar nuestro pasado, incluso cuando es doloroso, y buscar la reconciliación con nosotros mismos y con los demás. El legado de Auschwitz. El legado de Auschwitz sigue resonando en la conciencia colectiva, recordándonos las profundidades de la depravación humana y la necesidad de mantener viva la memoria para prevenir futuros horrores. En la historia de Brigitte encontramos una lección de esperanza y redención, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Conclusión. La vida de Brigitte es un recordatorio poderoso de la capacidad del ser humano para encontrar la redención y la paz interior, incluso en las circunstancias más adversas. Su historia nos insta a confrontar nuestro pasado, aceptar nuestras imperfecciones y buscar la luz incluso en medio de la oscuridad más profunda. Por otro lado, Rudolf Höss permaneció imperturbable antes de ser ejecutado, sin una pizca de arrepentimiento en su semblante. El hijo de un alto funcionario de la Gestapo, ejecutado en 1948, encontró una sombra de comprensión en este relato al expresar a la periodista Gitte Serini sus reflexiones: cuando alguien llega al final de su jornada en este mundo, debería poseer la entereza para decir: hijo, cometí actos horrendos y ahora enfrento las consecuencias con mi vida. Deseo que aprendas de ello y jamás emules mis errores. Si tan solo hubieran mostrado tal humildad, habrían ofrecido un bálsamo a nuestras heridas. Pero su incapacidad para experimentar vergüenza o arrepentimiento los convirtió en desertores de la redención, legándonos solo el peso de su insondable culpa. Karl, nieto de Rudolf Höss y sobrino de Brigitte, fue aún más directo en su desdén: si conociera el paradero de la tumba de mi abuelo, iría a marcar territorio. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo de una historia muy poco conocida: como en los cimientos de los inicios de la OTAN, un nazi logró liderarla. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.